que pienso que puede ser un día muy agradable, tanto en cuanto vamos a abordar ya la temática como mucho más asentada en lo que es la experiencia de Dios, en la oración y en el trabajo, ¿no? Manifestados ya en la vida y testimonio de Francisco, como también en la vida y testimonio de la congregación. Como había presentado en el esquema, este segundo día por la mañana vamos a trabajar nuestras raíces en el trabajo franciscano y en la oración franciscana, elementos característicos de cada uno de ellos. Iniciemos en Francisco de Asís, ¿sí? Volver a la persona de San Francisco de Asís, ¿no? Para descubrir en él elementos característicos del trabajo, es necesario tomar en cuenta varios elementos. No es un tema fácil, es un tema muy complejo, iniciando por el modo de aproximación temática. Nos podemos aproximar a Francisco a partir, por ejemplo, de un estudio sistemático de los escritos de cada uno de ellos, u organizándolos según diversos criterios, en orden temático, el estudio crítico de cada uno de los escritos, o sus referencias al trabajo o a la oración con rigor hermenéutico, o una perspectiva histórico-crítica, ¿no? Nos podemos aproximar de diversos modos a los escritos para encontrar en ellos los elementos característicos sobre el trabajo, la oración. En lo que se refiere al trabajo, y en este caso yo voy a acudir a una ligera presentación desde una perspectiva histórico-crítica. Para ello hay que tomar en cuenta que hablar de San Francisco de Asís es hablar de Francisco como un sujeto histórico, ¿no? Un sujeto histórico condicionado por su tiempo, condicionado por su historia, condicionado por un contexto familiar, un contexto cultural, un contexto socioeconómico y religioso, ¿no? No abordaremos en detalle cada elemento característico, pero sí al menos realizaremos una aproximación de cada elemento, tomando en cuenta fundamentalmente sus raíces, sobre todo materno-paternas, y de allí también apuntar a la influencia cultural, socioeconómica y religiosa en la que estuvo envuelto Francisco. Esta es la metodología con la cual voy a realizar la siguiente exposición. Vamos a hablar del contexto feudal, que es importante tomar en cuenta. El sistema feudal, como bien sabemos, consistía en la nobleza, nobleza en la que se encontraba la familia real, los distintos reinos, que a su vez compartían nobleza. A su vez, el feudo, bajo su sistema, un sistema de vasallaje, utilizaba a los vasallos para que administren extensiones limitadas de tierra, mismas que eran trabajadas por los siervos. Así el feudo era dueño de tierras y dueño también de personas. Así los siervos tenían sobre sí toda una pirámide de amos. Los siervos, los campesinos, tenían sobre ellos a los vasallos, a los feudos y a la nobleza. Sin contar con otro tipo de poderes que evidentemente eran los ejércitos, inclusive la misma iglesia. El trabajo manual se caracterizaba sobre todo por el trabajo agrícola y el trabajo del artesano. El trabajo agrícola y el trabajo artesanal eran los dos trabajos fundamentales para el tiempo de Francisco. De entre ambos, el más inferior resultaba el trabajo agrícola, el que debía dar gran parte de su producción al vasallo. El vasallo a su vez tenía que dar a los estratos superiores también un porcentaje, ¿no? Él se quedaba con un porcentaje y a los estratos superiores otros porcentajes. Mientras el artesano era como un tanto más elevado que el agrícola, pero igualmente debía pagar un impuesto al vasallo. Mientras los vasallos, los feudos y la nobleza se decían tener
como trabajo administrativo, ¿no? Decían, nuestro trabajo es administrativo. Sin embargo, ellos vivían del trabajo de los campesinos y de los artesanos. ¿Algún parecido con nuestros políticos? Pues sí, yo creo que posiblemente los encontramos también, ¿no? El pueblo trabaja para muchos políticos. Sin embargo, no estamos en la época feudal, pero algún parecido hay. Será sobre todo del grupo de los artesanos que en su necesidad de mejorar su estatus de vida van entrando en el mundo del negocio. Son los primeros negociantes, se dedican a la compra, a la venta y dan paso poco a poco a lo que se conoce como la naciente burguesía. Recordamos que esta naciente burguesía posteriormente va evolucionando poco a poco y es la que provocará, por ejemplo, la Revolución Francesa, ¿no? En el tiempo de Francisco está naciendo esta burguesía, que surge sobre todo, repito, de estos primeros comerciantes. Estos comerciantes ya no se ubicarán como siervos ni artesanos, ¿no? Y pasan a formar, y quieren, buscan, intentan, luchan por formar parte de la nobleza. Ese era el caso de Francisco. Para entrar a la nobleza necesitaba pasar por ser caballero, y para ser caballero tenía que ganárselo eso en los campos de batalla. Así el trabajo está sobre todo identificado con la servidumbre. El trabajo propiamente lo hacen los siervos, la servidumbre. Todo esto es importante al momento de hablar del trabajo en Francisco. ¿Por qué? Porque Francisco siempre utiliza términos como siervos, ¿no? Siervos. ¿A qué se refiere siervos? Ya sabemos a qué estrato hace referencia Francisco, ¿no? En esa pirámide socioeconómica, ¿dónde se está ubicando Francisco? Aquí tenemos elementos muy interesantes sobre el trabajo de los que Francisco se valdrá para vivir y expresar su experiencia de Dios. La experiencia que tiene Francisco de Dios no es una experiencia alejada de su contexto, al contrario, es una experiencia de Dios vivida en su contexto y aplicada a su contexto. Y es una experiencia de Dios también que tiene estrechísima relación con los elementos paterno y maternos. Iniciemos a hablar del testimonio de sus padres. Y del testimonio de sus padres vamos sacando elementos que precisamente configuran, o diríamos, son elementos esenciales, importantes del trabajo de Francisco y por lo tanto en Francisco y por lo tanto también del trabajo en la perspectiva franciscana. Hablemos de su madre, ¿no? El aporte materno allí. Aunque las fuentes franciscanas no se dedican a describir el perfil de la madre de Francisco, de Madonna Pica, no cuentan la vida de Madonna Pica ni tampoco intentan realizar un perfil de Madonna Pica, pero las pocas alusiones que hay de ella, se trata de una mujer propia de su época. Es una mujer de su época, dedicada a su familia, dedicada a su casa, ¿no? Es una mujer dedicada a su esposo, a la crianza de los hijos, ¿no? Es una intercesora también entre los hijos y el padre, porque el padre en ese tiempo es como la autoridad de la familia. Ella hace a veces de intercesora entre unos y otros. La madre constituye la persona más cercana a los hijos, debido a que el padre está dedicado al trabajo. Y en el caso de Pedro Bernardone, que es la burguesía naciente que hemos dicho, ella pues tiene mayor presencia en la casa, ya que Pedro Bernardone, como bien sabemos, era comerciante de telas y estaba como muy dedicado al comercio, a viajar, a ausentarse por largos periodos de tiempo, ¿no? Viajaba constantemente de Italia a Francia y a otros lugares en la adquisición de telas para su negocio. Por lo tanto, ella tiene una presencia fuerte e intensa en su familia, una cercanía intensa, cercana para con sus hijos, y hablando en concreto de Francisco también, Francisco de Asís. Esto concede a la madre también un poder
de autoridad moral, ¿no? Es una autoridad moral. Los hijos miran en la madre esa autoridad presente, omnipresente, constantemente presente en la casa, en la familia. El padre es aquel que viene y da dinero y sustento a la casa, ¿no? Sea con la alimentación, sea con el dinero, pero ella es el valor moral, ¿no? Ella constituye el valor moral. Ella constituye también el valor religioso porque son las madres las que llevan a sus hijos a la iglesia, son las que llevan a sus hijos a la escuela. Recordamos cómo Francisco también acudía a la escuela y allí seguramente tiene un rol importantísimo Madonna Pica. El rigorismo en el que se mueve Pedro Bernardone le llevará a enfrentarse también a Madonna Pica, a la madre de Francisco, por cuanto ella intentará defender o interceder por Francisco en los momentos de conflicto, como bien recordamos, entre Francisco y su padre Pedro Bernardone. De ella seguramente Francisco, cuando él ya está viviendo en fraternidad, posterior a su conversión me refiero, tuvo rasgos de ternura. Francisco adquiere los rasgos de ternura de su madre, el servicio en la vida fraterna, incluso el pedir a sus hermanos que sean servidores unos de otros. Madonna Pica habría colocado dentro de su familia una estructura, un modelo de vida cotidiano, de servicio también, donde cada uno también realiza una función para animar la vida de la casa, ayudar los servicios de la casa. Esto también es mucho más concreto y lo veremos luego, por ejemplo, cuando Francisco habla de la vida eremítica, de la vida contemplativa, que unos hagan de madres de otros hermanos que hacen las veces de hijos. Estos detalles ya delatan algunas características del trabajo en Francisco de Asís. Voy a detallar algunos, ¿no? Algunos. Una primera característica, un elemento característico, que ya lo he mencionado antes, pero ahora lo abordo un poquito más, es la ternura de una madre. El trabajo es realizado con ternura. De una madre, por ejemplo, que se preocupa por el bien de sus hijos. Si unos hermanos están en contemplación, otros en cambio están sirviendo como madres. Es decir, en ambos casos hay un trabajo. Tanto trabaja aquel que le está sirviendo como madre, como aquel que está realizando su experiencia contemplativa. Algo parecido a lo que veíamos ayer en la mentalidad hebrea, ¿no? El abodaj, ¿no? El abodaj, donde se une trabajo y contemplación, trabajo y adoración, donde son una unidad. Igualmente, Francisco, a mi parecer, aúna el trabajo con la adoración. Y en esto tiene mucho que ver Madonna Pica con su ternura, con su modo de ser, formando una especie de unidad. Dice la regla a los eremitorios en el capítulo 1, aquellos que quieren vivir como religiosos en los eremitorios, sean 3 hermanos o 4 a lo más. 2 de ellos sean madres y tengan 2 hijos o 1 por lo menos, ¿no? Ya está presentando allí cómo la vida eremítica tiene su lado de ternura, ¿no? Su lado tierno. Aquí un mensaje comercial, ¿no? He sabido que ustedes, hermanas, se van a meter en la aventura contemplativa. Pues oiga, mi corazón salta de alegría, por ello, y les animo en esa aventura contemplativa, les animo. Que ustedes tengan esos espacios y esas alternativas, ¿no? Donde unas hermanas puedan vivir la contemplación, sea por un largo tiempo, sea un mediano tiempo,
o sea, un corto tiempo, y que en esa contemplación ustedes tomen en cuenta un poco, y les invitaría a tomar en cuenta un poco las reglas a los eremitorios. Allí se van a encontrar ustedes con claves bien interesantes para vivir esa experiencia desde las raíces franciscanas. Me alegro enormemente, y si alguna vez me reciben como paciente en ese lugar santo y sagrado, oiga, Dios les pague, estaré allí en calidad de paciente, a gusto. Y para hacer contemplación, no para dirigir ninguna contemplación, porque todos necesitamos contemplación. Muy bien, otro elemento característico del trabajo desde la experiencia materna, considero que la contemplación, la concentración del trabajo, ¿sí? Dice Francisco, la concentración en el trabajo no mate el Espíritu Santo de oración y de contemplación, ¿sí? No mate el Espíritu Santo, el Santo Espíritu de oración y contemplación. Y aquí yo vuelvo al concepto entre trabajo y adoración en la perspectiva hebrea del Abodah, ¿no? Debe ser tan ligados en sí el trabajo y la adoración, ¿no? Que no puede uno contraponerse al otro, ni puede el uno cubrir al otro. Y sobre todo, el trabajo no puede cubrir la oración, no puede matar el espíritu, ¿no? El santo espíritu de la adoración y de la contemplación. Dice en la segunda regla, capítulo 5, versículo 2, los hermanos a quienes el Señor ha dado la gracia de trabajar, trabajen fiel y devotamente, de tal suerte que desechando la ociosidad enemiga del alma, no apaguen el espíritu de la santa oración y devoción, al cual las demás cosas temporales deben servir. Otro elemento característico, ¿no? Del trabajo en Francisco es que realizado como un medio de penitencia, el trabajo, ¿no? Es un signo de comunión con Dios. El trabajo forma parte de este proceso de comunión con Dios, de esta vida de penitencia. Penitencia asumida no como castigo, ¿no? Sino un proceso continuo de conversión orante. El trabajo está incorporado a nuestros procesos, por decirlo de algún modo. Textos que más o menos iluminan esta idea, la leyenda mayor, capítulo 5, versículo 6, o la leyenda de Perusa, números 50 y 56. Otro elemento característico, desde la perspectiva materna, siempre vuelvo a la perspectiva materna en este caso, ¿no? Es que es el trabajo realizado gratuitamente, como una madre lo hace, sin pedir nada a cambio. Aquí aparece como una especie de diferencia entre lo materno y lo paterno, entre Madonna Pica y Pedro Bernardone. El amor materno no pide nada a cambio. En cambio, el amor paterno, Pedro Bernardone, recordemos que exigía a Francisco encaminarse al ideal de caballero. Como quien dice, te doy lo que quieres, te doy dinero para que te vayas con tus amigos, te doy los mejores vestidos, te doy las mejores telas, las mejores ropas, ¿ah? Pero tienes que satisfacer mi deseo, ¿no? Tienes que darme algo a cambio, y eso que te doy, pues significa que tú te conviertas en caballero. En cambio, Madonna Pica aparece como esa mujer generosa que no pide nada a cambio. Y aquí Francisco señala, ¿no? En esa gratuidad, que servir, ¿no? Hay que servir como se debe servir a los hermanos enfermos, que no pueden devolver ese servicio. Cuando se sirve un hermano enfermo, el hermano enfermo no tiene la posibilidad de devolverlo. Allí está el verdadero servicio, allí está la verdadera fraternidad. Lo tenemos en la segunda regla, capítulo 6, versículo 8, o en Florecillas, en las Florecillas, el número 4. El número 4.
Otro elemento característico desde esta perspectiva materna es la solidaridad, la línea de la solidaridad y del servicio a los pobres. La madre siempre es solidaria con sus hijos y aparece el mundo femenino como un mundo bien solidario. El mundo femenino es mucho más solidario que el mundo masculino. Ustedes, mujeres, son mucho más sensibles que nosotros. Tienen detalles mucho más, diríamos, más constantes que nosotros. Nosotros nos olvidamos de fechas, ¿no? Yo me olvido de fechas. Hace muy poco fue un cumpleaños importante en mi familia y a mí se me pasó, ¿no? Hasta que después alguien me llama por teléfono y me dice, ñaño, llámale por teléfono porque hoy es el cumpleaños, ¿no? En cambio, ustedes, las mujeres, como que tienen mayores detalles en este tipo de cosas. Y así el servicio y la solidaridad a los pobres es uno de los detalles que posiblemente Francisco ha recibido de su madre. Tenemos la leyenda de Perusa, el número 56, ¿no? Así también entra el trabajo de la mendicación. Cuando se habla de la mendicación en Francisco, es importante tomar en cuenta qué es la mendicación para Francisco. La mendicación para Francisco, por un lado, tiene una parte mística, porque es el abajarse, el reducirse, el hacerse pequeño en la sociedad para vivir de la mendicación, de lo que Dios da a través de los pobres. Y ahí viene una segunda parte, ¿no? Que es vivir de la gracia, del don de Dios que se vale a través de la generosidad del corazón de la gente, ¿no? La gente que da al hermano que estaba en este servicio de la mendicación. La mendicación también pasa a formar parte de esa solidaridad con los pobres. Francisco pide a sus hermanos que no tengan vergüenza en salir a pedir caridad. ¿Por qué? Porque eso es lo que viven muchos pobres. Es lo que viven muchos pobres. Tenemos en la leyenda mayor, capítulo 8, número 3, capítulo 12, número 1, y la leyenda de Perusa, el número 118. Si nosotros viviéramos ese franciscanismo radical y nos dijese el superior o la superiora, hermano, hermana, ahora te vas a mendicar, hoy te vas a salir a pedir caridad, realmente se necesita un ejercicio interno muy fuerte para poderlo hacer, porque hay que romper con orgullos, hay que romper con autoimágenes, hay que romper con imágenes que hemos presentado a la gente, con nuestras caretas, ¿no? Y desnudarnos ante nosotros mismos, ante Dios, para podernos acercar también al pueblo para pedir caridad. Algunos elementos del trabajo que aparecen desde los aportes paternos. Y me arriesgo a decir que igual caso que el de Madonna Pica, ningún escrito de la época se dedica a trazar un perfil de Pedro Bernardone. Pero a partir de ciertos elementos de Francisco podemos llegar a ver algunos de esos rasgos que delatan la influencia paterna sobre el trabajo. Hay que tomar en cuenta el rol paterno en el contexto socioeconómico y cultural del tiempo de San Francisco. Es un sistema económico naciente burgués donde el padre de familia es el sustento económico. El padre de familia brinda un poder desde allí hacia la familia. El poder del padre que tiene el poder del padre de familia también lo ejerce la familia. A más poder que tenga el papá, a más poder también tiene la familia. Era un criterio que lo tenían ellos, ¿no? Por lo tanto, Pedro Bernardone buscaba también ejercer poder sobre la familia, buscaba ejercer poder sobre Francisco. El padre es el que imprime ley, es el que imprime norma, ¿no? En los momentos en que se encuentra en casa, evidentemente, ¿no? Llega a casa y busca imponer ley, busca imponer norma,
exige condiciones satisfactorias según sus criterios. Recordemos que Pedro Bernardone se enfrenta luego a Francisco, se enfrenta a... ¿Por qué? Porque Francisco lo ha defraudado. Francisco no está cumpliendo con su promesa de subir de estatus, de ser noble, ¿no? De llegar a ser caballero. Miremos algunas características. También hay que tomar en cuenta, por cierto, y antes de que se me pase, que las características del trabajo en la línea paterna pueden tener un carácter, diríamos, o positivo como negativo. ¿A qué me refiero con esto? Que Francisco puede responder a aquellas influencias paternas, eh, eh, aquellas influencias que las recibió positivamente, ¿no? Es decir, Pedro Bernardone seguramente le dio algunos valores paternos con los que Francisco también los incorpora a su criterio y al modo de vivir el trabajo. Pero también Francisco pudo haber recibido algunos influjos negativos de parte paterna, en donde Francisco los asimila para convertirlos en cambio en positivos, ¿sí? Y como esos valores, esos antivalores, mejor dicho, Francisco los convierte en valores en el concepto y en la vivencia del trabajo. Un primer elemento característico es cómo el trabajo sostiene económicamente la vida fraterna. Evidentemente, esto es un elemento positivo recibido directamente de su padre, ¿no? Un padre que sostiene económicamente la familia, igualmente el trabajo sostiene económicamente la vida de la comunidad. Trabajamos, lo que hablábamos ayer, trabajamos para sostener la vida de la comunidad, sostenemos para sostener la vida de la familia. Allí tenemos la leyenda de Perusa, el número 102, o la segunda regla, el capítulo 5, literal 3. Otro elemento característico es que el trabajo debe realizarse con honestidad y humildad. Aquí no sabemos si lo recibió de modo positivo o lo recibió de modo negativo Francisco, pero en todo caso, al hablar de trabajo seguramente Francisco lo asume, esa realidad positiva o negativa, para decir que este trabajo tiene que ser realizado humildemente. Dice la segunda regla en el capítulo 5, número 4, dice realizarlo humildemente como corresponde, ¿sí?, a quienes son siervos de Dios y seguidores de la santa pobreza, ¿no? Cada vez que utiliza Francisco la palabra siervos, ya nos, repito, ya sabemos a lo que se refiere, es el estrato más bajo de la pirámide social, socioeconómica feudal, ¿no? Entonces, aquí Francisco se ubica y quiere que sus hermanos se ubiquen con los últimos, con los más pobres, ¿no? El trabajo tiene que realizarse humildemente como corresponde a los siervos de Dios, a los siervos de Dios y seguidores de la santa pobreza. También Francisco invita a que cada uno, todos y cada uno de los hermanos, todos y cada uno de los hermanos trabaje en lo que pueda, según sus dones, sin que ello coloque a unos hermanos sobre otros. Es decir, el trabajo tiene aquí un valor social. Se trata, en otras palabras, de justicia social al interno de la fraternidad, ¿no? Al interno de la comunidad. Lo que habría vivido Francisco también al interno de la familia, ¿no?, desde el lado materno. Utiliza frases muy fuertes, Francisco, ¿no?, como Dios vomita a los ociosos. Dios vomita a los ociosos. O también ese concepto que coloca Francisco de la negativa o el decir no a los hermanos moscas.
hablando de los hermanos moscas, aquellos hermanos que no hacen absolutamente nada, pero están pica por aquí, pica por allá, hablan de esto, hablan de este otro, hablan de este otro, murmuran todo lo que se hace. Por más bien que se haga o se intente hacer, siempre habrá la quinta pata al gato. Para criticar son fantásticos, pero para hacer casi no meten las manos, ¿no? Entonces, a eso se refiere Francisco, a los hermanos que poco o nada hacen, pero están fastidiando y fastidiando a los hermanos moscas. Lo encontramos en la segunda de Celano, 161, o la leyenda de Perusa, el número 103. Algunas veces Francisco habría acompañado, dicen los estudiosos, a su padre Pedro Bernardone en los viajes de negocios, en las compras de telas, en los caminos, se habría encontrado ya con leprosos, ¿no? Se habría encontrado ya con leprosos, que luego ya en su conversión, en un momento determinado de su conversión, en la dimensión sociológica, hace de que aquello que era amargo se lo vuelva dulzura del alma. Y eso entra también como en un elemento característico del trabajo. El trabajo como un servicio a los leprosos, ¿no? Primera de Celano 39, leyenda mayor 1.6, leyenda menor 1.8, tres compañeros 11, y así tenemos varias citas. Allí no he colocado porque son muchísimas las citas donde Francisco se refiere constantemente a la atención a los leprosos. Y sabemos que la atención a los leprosos es un trabajo, ¿no? Es un trabajo. Que nosotros tendríamos que preguntarnos hoy cuál sería el trabajo de atención a los leprosos de hoy, cuáles son los leprosos de hoy. Estos elementos yo los voy mencionando porque luego ya en el taller ustedes mismas los irán manifestando, ¿no? Otro elemento característico es que el trabajo debe ser realizado desde y con la fraternidad, al punto que el salario debe ser entregado a la comunidad, debe ser entregado a la fraternidad. Aquello que se gana, pues debe ser entregado a la comunidad. Es interesante como sacerdote, pues escuchar a veces a religiosos, religiosas, incluso franciscanos y franciscanas en decir, Padrecito, aunque yo doy todo lo que tengo a mi superiora o al ecónomo o a la ecónoma, siempre me quedo yo con alguna cosa porque a veces necesito y no me dan. Y como necesito y no me dan, pues yo me quedo por allí con alguna cosita, ¿no? Y aquí Francisco no va por ese camino, ¿no? Francisco busca y anima a la transparencia y a la centralización de los bienes, ¿no? Este debe ser hecho, repito, al punto que el salario debe ser entregado a la fraternidad, como signo de centralización de los bienes. Y como los bienes, todo bien que tenemos, aunque sea aquello que yo llamo personal, no es personal, sino es más bien comunitario y es fraterno. Otro elemento característico del trabajo es que el trabajo tiene como fin último, diríamos, la felicidad, el descanso eterno, la visión de Dios. La visión de Dios. Y la visión de Dios no es otra cosa que la felicidad plena, el encuentro pleno con Dios. Lo tenemos en los tres compañeros, el número 68. Otro elemento importantísimo que habría, no sé si en línea negativa, yo pienso que sobre todo en línea negativa, habría adquirido de la parte paterna es que el superior es el servidor, ¿sí? Todos trabajamos, todos trabajan, todos los hermanos trabajan, pero el trabajo del superior es el servicio, es ser servidor. No es el que impone, no es el que obliga, no es el que grita, no es el que chilla, no es el que manda, sino es aquel que sirve, es aquel que ilumina.
es aquel que propone, ¿no? En la leyenda mayor número 6.5 y tantísimos otros textos que nos podemos encontrar cuando Francisco habla de la vida fraterna y de los hermanos superiores. Y para terminar con estos aportes paternos, es la exhortación a que todas las criaturas sirvan a Dios. Todas las criaturas sirvan a Dios. Aquí lo coloco en el trabajo, ¿por qué? Porque hablar del servir, estamos hablando también del trabajar. Trabajo es servicio. Y cada vez que nos encontremos en los escritos franciscanos, la palabra servicio, estamos hablando también de trabajo. Igual dimensión tiene con las constituciones, que las veremos en la tarde, ¿no? Las constituciones y aquello que Madre Caridad propone en la vida de la comunidad, en la vida fraterna, en la congregación. Hablar del servicio es hablar del trabajo. Servir es trabajar. Y la exhortación a que todas las criaturas sirvan a Dios. Y yo uno nuevamente con el abodah hebreo, ¿no? Ese concepto amplio del trabajo y de la adoración. Mirado así el trabajo con estos elementos, ¿no? Paso a hablar en cambio de nuestras raíces en la oración franciscana. Igualmente, encontrar allí elementos característicos. Para ello voy a cambiar de metodología, ¿no? Y es fijarme en cómo realiza Francisco la oración, las características de la oración de Francisco. Algo a tomar en cuenta, y muy bien en cuenta, es que Francisco no fue un místico que escriba algún tratado de oración. Francisco en ningún momento escribe un tratado en decir, los hermanos tienen que hacer oración de este modo, de este modo, de este modo, ¿no? Escribe, sí, oraciones, algunos consejos, pero el cómo los hermanos tienen que orar, no, eso no lo hace. No escribe en ningún momento nada de eso. No lo hace en sentido literal. Sin embargo, su testimonio, y aquí pasa algo similar a Jesús, si recordamos lo de ayer, ¿no? Los discípulos le piden a Jesús, enséñanos a orar, ¿no? Y lo mismo le pasa a Francisco. Francisco aparece como un maestro que enseña a orar, que da lecciones de oración, pero lo hace desde el testimonio, ¿no? Es su testimonio de vida el que nos muestra los rasgos característicos de la oración. Si al hablar de ora et labora, como una frase lapidaria de San Benito, podemos también hablar de frases lapidarias en San Francisco de Asís. Una de ellas, la más conocida, paz y bien, ¿no? Sin embargo, en el trabajo, en lo que se refiere al trabajo y a la oración, sobre todo la oración, nos encontramos con un texto también muy importante. En la segunda regla, capítulo 10, números 8 y 9. Aplíquense los hermanos a lo que por encima de todo deben anhelar: tener el Espíritu del Señor y su santa operación. En parte, quiero, para esta exposición, en parte, asumo elementos que Eloy Leclerc los expone en un texto sobre Francisco y la oración. Digo en parte porque hay otros elementos que los he conjugado y los he incorporado, pero sobre todo me fundamento en Eloy Leclerc. Un primer elemento característico: la oración como seguimiento de las huellas de Jesucristo. Francisco pone su mirada física, pero sobre todo la mirada de su corazón
en el crucificado, en atento, o diríamos, colocando todos sus sentidos en el Evangelio, para dejarse llevar por el Espíritu. Veamos con atención el texto de la carta a toda la orden, los números 50 y 52, o del 50 al 52, perdón. Lo leo. Omnipotente, eterno, justo y misericordioso Dios, danos a nosotros, miserables, hacer por ti mismo lo que sabemos que tú quieres, y siempre querer lo que te place. No sé si les parece conocida esta frase. Es la frase propiamente asimilada, ¿no?, de Madre Caridad, ¿no? Madre Caridad, como muy buena franciscana, asumió este texto y lo hizo muy suyo, que constituye una frase de Madre Caridad. Diríamos, es la frase lapidaria de Madre Caridad, pero asumida también desde Francisco de Asís, ¿no? Repito la frase de Francisco de Asís. Omnipotente, eterno, justo y misericordioso Dios, danos a nosotros, miserables, hacer por ti mismo lo que sabemos que tú quieres, y siempre querer lo que te place, para que interiormente purificados, interiormente iluminados y abrazados por el fuego del Espíritu Santo, podamos seguir las huellas de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y por sola tu gracia llegar a ti, Altísimo, que en Trinidad perfecta y en simple unidad vives y reinas y eres glorificado, Dios omnipotente, por todos los siglos de los siglos. Amén. Esta oración, ¿no?, nos presenta ya, diríamos, gran parte del corazón de la oración de Francisco de Asís. Para muchos franciscanistas, esta oración constituye como una especie de síntesis de la doctrina espiritual de San Francisco, donde por acción del Espíritu Santo, la conversión evangélica y la experiencia mística se fundan, ¿no? Se fundan de modo íntimo, de modo estrecho. Desde aquí, para mí, como un punto de partida para continuar con otros elementos característicos. Una oración en Francisco, una oración realizada desde la palabra. Francisco realiza la oración desde la palabra. Coloca la palabra como su primera fuente. La palabra están presentes, ¿no?, en todos los escritos de Francisco, en todas las oraciones de Francisco. No hay, diríamos, oración de Francisco, carta de Francisco, texto de Francisco, que no tenga un fundamento en la palabra. Allí están presentes los evangelios sobremanera, están los salmos, los cánticos, está la Sagrada Escritura por entero. Este es un elemento característico. Otro elemento característico de la oración de Francisco es que es una oración de discernimiento. Francisco constantemente acude a la palabra, como hemos dicho, y por ella a la oración para discernir la voluntad de Dios. Busca siempre Francisco no quedarse en su propia voluntad, ¿no?, lo que le parece, lo que él quiere, ¿no? Busca siempre Francisco no quedarse en su propia voluntad para dar paso al fluir de la voluntad de Dios. Y el fluir de la voluntad de la fraternidad. Significando esto, el alejamiento del yo para abrirme al tú de Dios y al tú de la comunidad. Eliminando el egoísmo, el enojo, la rabia, la agresividad, el resentimiento, las aspiraciones personales, las impaciencias,
aun cuando éstas a veces se disfrazan, ¿no?, como de santas intenciones. Sin embargo, en Francisco, la oración está hecha precisamente desde ese despojo, ¿no?, de sí mismo, de ese despojo del yo, de esa apertura al tú. Elemento importante, me parece, lo digo desde la práctica nuestra, yo lo digo por mí, no sé si por ustedes, pero ¿cuántas veces estamos en la oración mirándole al Cristo crucificado o a la Santa Eucaristía o participando del rezo del breviario, pero por dentro estamos enojados, resentidos, planificando alguna cosa para decirle al otro, para ver cómo agredo al otro, ¿no? A veces disfrazados, repito, ¿no?, de sanas intenciones y de santas intenciones. La oración de Francisco no va por allí. La oración de Francisco está hecha desde una reconciliación profunda. El alejarse del yo para abrirse al tú requiere reconciliación. ¿Cuánto nos cuesta reconciliarnos en la comunidad? ¿Cuánto nos cuesta reconciliarnos con la superiora o con el superior? ¿Cuánto nos cuesta reconciliarnos cuando somos superiores o superioras con nuestras hermanas que no son superioras, que forman parte de la comunidad? ¿Cuánto nos cuesta a veces reconciliarnos con los hermanos o con las hermanas jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque piensan de modo distinto, porque actúan de modo distinto, porque tienen propuestas distintas. Y a veces queremos obligar a que vayan por donde nosotros queremos que vayan, que hagan las cosas que queremos que hagan y que hagan las cosas como nosotros queremos que hagan. Y eso entra también en la oración, no está ajena a la oración. Y la oración desde el talante franciscano, desde Francisco, está hecho desde el despojo del yo para abrirme al fluir del tú de Dios y del tú de la fraternidad, el tú del otro. Y repito, en reconciliación. Otro elemento característico de la oración de Francisco está que es realizada desde el corazón puro. El corazón puro. ¿A qué se refiere el corazón puro? Desde la segunda regla, el número 10, versículo 9, significando esto el acercarse a Dios desde la pobreza y desde la humildad real, desde esa pobreza y humildad real, profundas, pero que guardan en sí también la profunda alegría. Contemplar al Señor Dios vivo y verdadero requiere un corazón también verdadero. Allí está la pureza. Y quiero unir esto, si recordamos ayer, a la oración de Jesús, ¿no? Al hablar del templo, de la pureza del templo. ¿Contra qué se opone Jesús cuando saca a los mercaderes del templo? No se opone a la economía. Recordamos, oikos casa, nomos, las cosas de la casa, ¿no? Para hablar de economía, economía es las cosas de la casa. Jesús no se opone a la economía, lo que se opone es a la corrupción de la casa de Dios, la corrupción de aquello que debe ser puro, la corrupción de aquello que debe ser verdadero. Y en Francisco también va por la misma línea. Contemplarle a Dios vivo y verdadero requiere también un corazón verdadero, un corazón limpio. Lo tenemos también en la admonición 16, versículo 2. Y quiero dar lectura a la segunda carta a los fieles, texto importante, de hecho, tanto para la primera como toda la segunda y tercera órdenes, ¿no? La segunda carta a los fieles, donde señala: por consiguiente, amemos a Dios y adorémosle con corazón puro y mente pura, porque él mismo, buscando esto sobre todas las cosas, dijo:
Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, pues todos los que le adoran lo deben adorar en el espíritu de la verdad. Elemento fortísimo, lo digo por mí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuántas veces contaminamos la oración, contaminamos nuestra relación íntima con Dios. Esos momentos en que podemos aprovechar del silencio en la capilla, en la oración personal, ¿cómo se nos va? Posiblemente con un montón de imaginaciones, imaginamos una cosa, imaginamos otra cosa. Nos dice una santa, ¿verdad? Que la imaginación es la loca de la casa, ¿no? Es la que desordena nuestra casa, es la que desordena nuestra vida. Y que pudiendo ser el momento de la oración, de la contemplación, ese momento de amor, de encuentro con el amado, como que las cosas se nos pueden desordenar. Si en la característica, en el elemento característico anterior, la casa se nos desordena porque no nos hemos reconciliado con Dios, no nos hemos reconciliado con los hermanos. En este punto es esa casa que tenemos que ordenarla. ¿Por qué? Porque nos volvemos a apasionar de un Dios desde nuestra verdad, desde la verdad, desde la pureza. Francisco se apropia, hace suya la expresión joánica, ¿no? Porque eso está tomado del Evangelio de Juan, la frase en espíritu y en verdad. Pero Francisco la adapta a su experiencia de Dios. La verdad asumida como pureza, la verdad asumida como limpieza de la verdad, la verdad asumida como pureza y limpieza del corazón. El corazón limpio es apto para ser morada de aquel que es el Señor Dios omnipotente. El corazón limpio es apto para ser morada de aquel que es el Señor Dios omnipotente. Cuando nos confesamos, ¿no? La intención de la confesión, ¿cuál es? Precisamente arrojar nuestra basura, ¿no? Arrojar nuestra basura, esa basura de la que nadie sabe posiblemente, de la que yo solo sé, esa basura que a veces nos estorba, que nos impide caminar ligeros, ¿no? Y buscamos limpiarnos. Y allí cabe nuevamente, repito, el término de la reconciliación. ¿Con qué frecuencia nos reconciliamos sacramentalmente? Es como una pregunta así muy suelta, ¿no? ¿Con qué frecuencia nos reconciliamos sacramentalmente? Un segundo elemento característico de la oración de Francisco es que esta pasa por grandes soledades. La oración de Francisco también pasa por grandes soledades. En medio de lo que podríamos llamar activismo, Francisco no se deja caer en él, aun cuando Francisco hizo mucho más de lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Les aseguro que todos nosotros estamos metidos en tantísimas actividades. Yo le admiro a la madre Nilka, que hoy está aquí, mañana está allá, en otro momento está por un lado, por otro lado, que hoy conversa con una hermana, con otra, que la pobre no se da chance ni siquiera para conversar conmigo y yo que me quiero confesar con ella y no me da ni siquiera chance para confesarme con ella, ¿no? Y ella pasa en ese activismo como ustedes también. Hay que el colegio, que los profesores, que los estudiantes, que la pintura, que el mantenimiento, que los jardines, que la economía, que las compras, que las medicinas, que las ancianas, que la limpieza, que esto y este otro. ¿No? Todos estamos metidos en un activismo, pero si le miramos a Francisco de Asís,
Él estoy seguro que ha hecho mucho más que nosotros. Y lo ha hecho mucho más que nosotros sin dejarse caer en ese activismo. No abandonó por nada la oración. Incluso se dedicó tiempos alejándose del mundanal ruido y realizó oraciones nocturnas en lugares apartados, en iglesias abandonadas. Allí tenemos el testimonio de la leyenda mayor, el número 10, versículo 3. Y no se trataba de una oración fugaz, presurosa, vacía, ¿no? Al contrario, Francisco podía comenzar la oración al anochecer y finalizar a la mañana del día siguiente tranquilamente y hasta faltándole tiempo. En Primera de Celano, número 71. Biógrafos como Celano dicen de Francisco que dejó de ser orante para hacer oración. El testimonio más claro de esta experiencia orante es precisamente el testimonio de la vida eremítica que él mismo tuvo y que impulsó a los hermanos. Volvemos a un tema que ya abordamos antes, ¿no? La vida eremítica. Qué importante que es la vida eremítica. Y por lo tanto, qué bonito y qué sana envidia me da de ustedes, hermanas, que vayan a tener, Dios mediante, esa vida contemplativa, esa fraternidad, esa comunidad contemplativa. Quizá por esa comunidad contemplativa pudieran pasar todas las hermanas, ¿no? Para disfrutar, para gozar, para saborear, para reenamorarse del amor primero, para reestructurar aquello que haya que reestructurar. Yo quisiera volver al tema del proceso en el que se encuentran ustedes a nivel congregacional, ¿no? Reestructurar la congregación requiere el paso de la reestructuración personal. Y qué importante si constante, frecuentemente u ocasionalmente podemos acudir a esos momentos y a esos lugares contemplativos. Otro elemento característico de la oración de Francisco es que esta oración está realizada al ritmo de la liturgia. La liturgia de la iglesia constituye una fuente imprescindible de la oración de Francisco. Francisco fue, previa a su conversión, un joven de fiesta, recordemos, ¿no? Francisco era el rey de la juventud. Y eso no se pierde en Francisco después de la conversión, porque después de la conversión, Francisco no se vuelve un hombre amargado, triste, melancólico. La tradición franciscana, lamentablemente, se quedó en decir que Francisco quedó como embalsamado, por decirlo de algún modo, bajo la figura contemplativa del Cristo doliente, sufriente, ¿no? Sin embargo, los estudios también franciscanos, de los que a mí, al menos yo participo y me encantan, Francisco no se queda allí, no se queda en el Cristo adolorido, crucificado. Va más allá de eso. Francisco es el joven celebrativo y la liturgia de la iglesia le permite vivir esa celebración. La liturgia de la iglesia le permite vivir esa creatividad celebrativa. Sigue siendo el rey de la juventud. Allí en la liturgia encuentra la alegría celebrativa. Allí en la liturgia encuentra una fuente y lugar de oración, que lo vive con intensidad, lo vive con creatividad. Baste recordar, por ejemplo, el modo de celebrar la Navidad, ¿no? ¿Cómo celebra la Navidad? Cómo él se busca modos
para tener presente de modo contemplativo el pesebre, ¿no? Es el fundador del pesebre. Y eso lo hace desde una profunda alegría, ¿no? No surge desde simplemente desde algo pasajero, ¿no? Es algo emotivo, profundo, que lo expresa celebrativamente. Otro elemento característico de la oración de Francisco es que está hecha desde el tú de Dios. Francisco es teocéntrico. Se deja fascinar por el tú de Dios, algo que en algún momento ya lo hemos insinuado, ¿no? Esa apertura al tú de Dios. Pero aquí coloco el énfasis sobre todo en que Francisco se deja impactar, se deja fascinar por la grandeza infinita de Dios, incluso en la creación. La creación es para Francisco ese golpe de amor, diríamos. Un teocentrismo que expresa su esplendor de amor divino en su Hijo. Y allí surge el cristocentrismo. Un Dios que se desapropia. Lo tenemos en la segunda carta a los fieles, los números 4 y 5. Doy lectura a este texto. Este verbo del Padre, tan digno, tan santo y glorioso, fue enviado por el mismo Altísimo Padre desde el cielo al seno de la Santa y Gloriosa Virgen María, y en él recibió la carne verdadera de nuestra humanidad y fragilidad. Y siendo él sobremanera rico, quiso junto con la bienaventurada Virgen, su madre, escoger en el mundo la pobreza. En este cristocentrismo de Francisco destacan momentos históricos salvíficos de gran importancia espiritual y que se expresan también en su oración. Así Francisco celebra el nacimiento del Salvador, ¿no? La Navidad de Grecho, como habíamos mencionado antes, la pasión, el oficio de la pasión, es uno de los grandes escritos de Francisco, ¿no? La contemplación de la resurrección, y lo encontramos en el mismo oficio de la pasión, en el número 6, versículos 10 al 13, ¿no? Donde Francisco no se queda solo en ese Cristo crucificado, sufriente, sino que pasa también a la contemplación de la resurrección. Y ese abajamiento de Dios en Jesucristo llega a su máxima expresión y profunda y constante en la oración eucarística. Es otra característica de la oración de Francisco, ¿no? He colocado así en esta perspectiva lineal, ¿no? Lógica lineal, el teocentrismo, el cristocentrismo y la oración eucarística. En la admonición 1, de los versículos 16 al 22, que me permito leer. Vean que diariamente se humilla como cuando desde el trono real descendió al seno de la Virgen. Diariamente viene a nosotros el mismo en humilde apariencia. Diariamente desciende del seno del Padre al altar en manos del sacerdote. Y como se mostró a los santos apóstoles en carne verdadera, así también ahora se nos muestra a nosotros en pan consagrado. Y lo mismo que ellos con la vista corporal veían solamente su carne, pero con los ojos que contemplan espiritualmente, creían que Él era Dios, así también nosotros, al ver con los ojos corporales el pan y el vino, veamos y creamos firmemente que es su santísimo cuerpo y su sangre vivo y verdadero. Y de esta manera está siempre el Señor con sus fieles, como Él mismo dice, vean que estoy con ustedes hasta la consumación del siglo. Otro elemento característico de la oración de Francisco
es que es una oración en medio de las contradicciones. Esa pequeñez de la que es consciente Francisco le lleva también a mantenerse firme en medio de las turbulencias, en medio de las angustias interiores, en medio de las oscuridades profundas. Esas oscuridades que todos vivimos en algún momento o en varios momentos. Y allí es donde Francisco acude, por ejemplo, con cierta frecuencia al Salmo 141. ¿No? El Salmo 141 que nos dice: a voz en grito clamo al Señor, a voz en grito suplico al Señor, desahogo ante Él mis afanes, expongo ante Él mi angustia, mientras me va faltando el aliento. Textos que nos hablan sobre esta oración de Francisco la tenemos en Primera de Celano 109, la Segunda de Celano 217 y en la Leyenda Mayor, capítulo 14, versículo 5. Otra característica de la oración de Francisco es que esta está hecha desde la felicidad profunda. Desde la felicidad profunda. Recordemos la diferencia entre alegría y felicidad, ¿no? La alegría es algo pasajero. Es momentánea la alegría. En cambio, la felicidad es un estado permanente. Y Francisco vive la felicidad profunda, es decir, un estado permanente de felicidad, donde no puede otra cosa que agradecer, que alabar a Dios por el impacto que le ha provocado las maravillas de Dios, que le ha provocado la creación. Un Dios que en su grandeza sale al encuentro del ser humano. Y así la oración tiene también otra característica, otro elemento característico, la oración de Francisco, es que es lugar de encuentro con Dios, ¿no? La oración es un lugar de encuentro con este Dios que impacta a través de las criaturas. Y allí tenemos precisamente el cántico a las criaturas, ¿no? El cántico a las criaturas que me imagino se lo conocen, lo han cantado, ¿no? Me atrevo a leer un poquito simplemente del cántico, ¿no? Altísimo y omnipotente buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, te convienen y ningún hombre es digno de nombrarte. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el hermano Sol, por quien nos da el día y nos iluminas. Y es bello y radiante y con gran esplendor de ti, oh Altísimo, lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el hermano aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas das sustento. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sostiene y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Y bueno, sigue el cántico a las criaturas, ¿no? Este es un poema bello, es una obra impresionante de grandeza literaria única. Está dentro de los poemas más bellos y destacados de la literatura italiana, incluso de la literatura mundial. Y lo inaudito del caso es que este poema tan bello, tan lleno de color y de tal profundidad y de tal alegría, que Francisco lo elaboró cuando ya estaba lacerado y herido por las llagas.
que lo elabora cuando ya le estaban atacando las enfermedades y se le iba acercando la hermana muerte. ¿Cómo es posible elaborar algo tan bello, tan lleno de alegría, tan lleno de color, cuando el cuerpo está herido, cuando el cuerpo está adolorido? Cuando nos enfermamos, y lo digo por mí mismo, cuando nos enfermamos a veces se nos revierte hasta el carácter, ¿no? No quiero que nadie me vea, no quiero que me visiten, no quiero que me llamen, no quiero que me molesten, no quiero que me fastidien. A veces por un golpecito que hemos recibido en el dedo o algún dolor de muela, se nos daña absolutamente el carácter, ¿no? Se nos daña el carácter, suelen decir algunos, se nos revira el hígado. Y Francisco elabora el poema más bello cuando de pronto se le ha revirado totalmente el hígado, ¿no? Con tantos dolores, con tantas heridas. Si aceptamos conceptualmente que la felicidad es un estado permanente y la alegría es un estado temporal, momentáneo, la oración de Francisco está también hecha desde la alegría también momentánea. Y recordamos la perfecta alegría, ¿sí? Es decir, Francisco vive la felicidad profunda, pero también vive la alegría, la perfecta alegría. Recordemos el capítulo 8 de las Florecillas, donde Francisco enseña a Fray León en qué consiste la perfecta alegría, ¿no? Dice que luego en el caso supuesto del frío extremo, de la lluvia, de la nieve, del hambre, del cansancio, de la proximidad de la noche, y los hermanos propios de la fraternidad no le abriesen las puertas, dice Francisco, y aquí ya leo literalmente, si nosotros soportamos todas esas cosas pacientemente y con alegría, pensando en los sufrimientos de Cristo bendito, los cuales debemos soportar por su amor, oh hermano León, escribe que ahí y en eso está la perfecta alegría. Y escucha la conclusión, hermano León. Por encima de todas las gracias y de todos los dones del Espíritu Santo, los cuales Cristo concede a los amigos, está el vencerse a sí mismo y voluntariamente por amor. Soportar trabajos, injurias, oprobios y desprecios. Oiga, si esto fuese el tesoro de nuestra vida comunitaria, de nuestra vida fraterna y de nuestra oración, otra cosa fuéramos. Otra cosa fuéramos. La reconciliación profunda. Yo vuelvo y perdonen que vuelva a lo mismo, ¿no? Pero el encontrarse así con este Dios creador, el encontrarse así con uno mismo, con los demás, amerita, requiere reconciliación. El Cántico de las Criaturas también nos muestra otros elementos de la oración de Francisco. Francisco se une a las criaturas para alabar a Dios, se ubica como criatura también. Y al mismo nivel de las criaturas, al mismo nivel de todas las criaturas, realiza la oración en humildad creatural. Otro elemento característico de la oración de Francisco, que yo lo llamo la humildad creatural, porque se ubica al nivel de todas las criaturas, con la misma inocencia que tienen las criaturas, con la misma pequeñez que tienen las criaturas, provocando allí una fraternidad universal. Es una oración de fraternidad universal, de lo que nosotros estamos llamando, y últimamente está de moda, ¿no? Hablar de la casa común, ¿no? De la casa común. A veces defendemos la casa común,
defendemos tantísimas cosas sobre la casa común, el que no contaminemos la casa común, el que no dañemos la casa común, pero a veces nuestra misma casa no tiene reconciliación, ¿no? Y yo me puedo convertir en un defensor de los derechos humanos, defensor de las criaturas, defensor de la casa común, pero posiblemente nadie quiera vivir conmigo porque me es difícil vivir en comunidad. Y allí es donde viene la pregunta, ¿dónde está la casa común? ¿Por dónde empieza la casa común? Y la casa común inicia por uno mismo, donde puedo estar en cualquier fraternidad, en cualquier comunidad. Sea como súbdito, sea como superior. Donde aprendo a vivir con normalidad, que a veces eso nos cuesta muchísimo, aprender a vivir con normalidad, con humildad creatural. Y de esta humildad creatural también se desprende la oración hecha en la pobreza, que es otro elemento característico, la oración en la pobreza. Una pobreza que nace de la contemplación también de Francisco sobre el despojo de Dios, ese despojo de Dios manifestado en Jesucristo, el anonadamiento que lo llamamos. Así la pobreza en Francisco tiene doble vertiente. Por un lado, esa humildad creatural, esa contemplación hecha a este Dios que lo impacta con la creación y donde Francisco se pone al nivel de la creación. Y otra vertiente de la pobreza de Francisco surge precisamente de la contemplación de este Dios que se anonada, que se hace pequeño, que se abaja, que se despoja en su Hijo. En las alabanzas al Dios Altísimo, los números 3 y 4, dice Francisco, tú eres trino y uno, Señor Dios de dioses. Tú eres el bien, todo bien, sumo bien, Señor Dios vivo y verdadero. Tú eres el amor, la caridad y continúa, ¿no? Paso a otro elemento característico de la oración de Francisco. Desde esa humildad creatural de Francisco, percibimos también ese sentido de fraternidad. De la fraternidad a la pobreza orante, la pequeñez, pero que nos apuntan también a la fraternidad de los pequeños, a la fraternidad de los hermanos, a la fraternidad con los despojados. Eso lo tenemos en la carta a la orden, el número 29. Dice Francisco, nada de ustedes retengan para ustedes mismos, para que enteros los reciba el que todo entero se los entrega. Muy bien, estos son los elementos característicos de la oración de Francisco y hemos pasado por los elementos característicos también del trabajo en Francisco. En la tarea, en el taller, propongo que a la luz de estos elementos característicos franciscanos del trabajo y de la oración, cada una o cada uno de nosotros hagamos nuestra oración. ¿Cómo estoy viviendo estos elementos característicos? Esto en el trabajo
elementos pueden ser tomados en cuenta para revitalizar nuestro trabajo y oración? ¿Sí? ¿Qué elementos de estos de aquí pueden ser tomados en cuenta para revitalizar nuestro trabajo y oración? Me refiero, ¿sí?, a la vida real concreta. Todavía no hago referencia al proceso en el que se encuentra la congregación, ¿sí? En lo que se refiere al proceso que está realizando la congregación, eso lo trataremos por la tarde, ¿no? Aquí se trata simplemente de mirar qué elementos de aquí, ¿sí?, para mi comunidad, para la vida de mi comunidad, para la vida de la congregación, qué elementos pueden ser tomados en cuenta, qué elementos deberían como ser revalorados. Aquí me gustaría a mí un tipo de trabajo diverso, pero sé que es difícil. A mí me gustaría para este taller, si estuviéramos realizándolo a nivel presencial, yo lo hubiera hecho por edades. ¿Por qué? Porque el modo de percibir estos elementos difieren en nosotros por nuestra edad, ¿sí? Por nuestra edad vemos el trabajo y la oración luego de algunos años o varios años o muchos años, pues miramos de un modo, en cambio los jóvenes y las jóvenes miran desde otra perspectiva. Sin embargo, no podemos hacer esa división de grupos, ¿no? Pero sí, en los grupos que tenemos, sí quisiera que tomasen en cuenta, por favor, sí quisiera que tomasen en cuenta esa división por grupos. Es decir, muy bien, las hermanas jóvenes, pregúntenles, por favor, que las hermanas, si hay hermanas jóvenes en el grupo, háganles hablar, ¿sí? Pero que no hablen lo que ustedes quieren, hermanas mayores, por favor. Permítanles a ellas hablar lo que ellas quieren hablar. Y no, las hermanas mayores no hagan de filtro. No, esto no, es que esto tiene que ser así. Permítanles a las hermanas jóvenes decir lo que quieran. Y eso plásmenlo. Y por eso el trabajo aquí, hago un poco el agregado en este trabajo, ¿no? Repito, ¿qué elementos pueden ser tomados en cuenta para revitalizar nuestro trabajo y oración? Y las respuestas dividirlas como en dos grupos, ¿no? ¿Qué es lo que piensan las hermanas jóvenes y qué piensan las hermanas, pues, adultas mayores? Yo no coloco allí una edad límite, ¿no? Yo colocaría, por decir, de 50 para abajo las hermanas jóvenes y de 50 para arriba a las hermanas mayores, ¿no? Entonces, más o menos así como para tomar en cuenta, ¿no? Ese tipo en este taller, permítanles, repito, que se expresen las hermanas jóvenes y al momento de la exposición de la plenaria, pues la hermana secretaria tendrá que decir, en nuestro grupo, las hermanas jóvenes destacaron estos elementos en la oración, en el trabajo y en la oración. Y en nuestro grupo, las hermanas mayores, destacamos estos elementos en el trabajo y la oración. ¿Sí? Es posible que haya una u otra coincidencia o coincidan ambas, perfecto. Pero aquí lo que me interesa y pido con especial cariño, ¿no?, es que se haga esa distinción y permitan a las hermanas jóvenes exponer. Que esta exposición no se convierta en una discusión de jóvenes contra mayores ni mayores contra jóvenes. Escuchémonos con respeto, ¿no? Sin contestar, sin defendernos, ¿no? Sino más bien escuchemos y que la secretaria sea fiel a aquello que se diga, ¿sí? ¿Se entiende el trabajo? No sé si hay alguna observación.